Hola, ¿qué tal? Quería comenzar por una de las primeras preguntas que me formulan, que es cómo descubro yo a Dostoyevsky, cómo Dostoyevsky llega a mí. Eh, la realidad es que eso en mi vida fue un encuentro fortuito, casual, como los suele haber tantos en las historias de lectores. Yo era muy joven, era adolescente, tenía 14, 15 años, no estaba en ese momento realizando ningún tipo de búsqueda intelectual, sofisticada, filosófica, sí tenía inquietudes, me gustaba mucho la lectura, pero era un chico de 14, 15 años, un adolescente, y en ese momento, después de una primera pasión que yo había tenido por la literatura llamada infantil, que como muchos chicos en el mundo leía libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, de todo tipo de libros de aventuras. Había comenzado a los 13 años, más o menos 14, había comenzado a estudiar, a leer novelas policiales, de las más sencillas, las más populares, y en ese momento estaba leyendo mucho, me acuerdo, novelas de Agatha Christie, por supuesto muy popular, muy accesible, sin mayores sofisticaciones. Y un día, porque mi madre tenía en la biblioteca varias novelas policiales, yo a partir de esas lecturas también hice mis propias búsquedas. No recuerdo en aquellos años cómo era el tema, porque ahora tenemos internet y todo parece tan anterior, no tan antiguo, pero lo concreto es que en un momento no tenía más el material de lectura en mi casa y encontré en la biblioteca de mi madre este volumen que aquí dice, no sabía yo en esa época cómo pronunciarlo, acá dice Fedor Dostoyevsky. Lo abrí y leí el título Crimen y Castigo. Como yo en ese momento, repito, tenía 14 años, 15, yo no sabía quién era Dostoyevsky, y estaba leyendo mucho novelas policiales, el título Crimen y Castigo, dije, bueno, buenísimo, voy a leer otra novela policial. Yo estaba con muchas ganas en ese momento de leer ese tipo de literatura y vi además que era un libro voluminoso, dije, bueno, acá hay para bastante, para entretenernos. Y bueno, así fue como leí Crimen y Castigo sin sospechar de qué se trataba. Repito, no teníamos en aquellos años la posibilidad que tenemos ahora de googlear, de buscar referencias inmediatamente. No, había que ir a la biblioteca o si una enciclopedia en casa. Yo tenía una enciclopedia en casa y busqué información de quién era Dostoyevsky. Bueno, me enteré lo mínimo, año de nacimiento, de muerte, escritor ruso, su lugar, pero muy poco, una mínima referencia. Y a partir de ese momento, bueno, fue que, de hecho, creo que después de El Crimen y Castigo no volví a leer más novelas policiales, por obvias razones, porque eh, Crimen y Castigo eh, invierte la lógica de las novelas policiales. El, en el primer capítulo ya sabemos quién es el asesino. La pregunta, a diferencia de todo lo que yo había leído hasta el momento, donde la intriga era averiguar quién había sido el asesino, quién mató, aquí eso estaba claro desde un principio, quién mata. Eh, Recuerdo mi primera lectura. Es difícil reconstruir la primera lectura abstrayéndose de todas las que uno hizo después y todo el estudio que uno le puso, pero recuerdo que en ese primer momento me impresionó el hecho de que ya desde el primer momento se sabía el asesino y la intriga era otra, que es no quién es el asesino, sino por qué mata, por qué se mata, por qué corre sangre. Eh, bueno, sí recuerdo que, y creo que nadie se olvida de eso, la noche, justo yo leía mucho después de la medianoche, cuando me iba a dormir me quedaba hasta muy tarde leyendo, hasta las 3 4 de la mañana leyendo, era el momento que me gustaba más leer, y sí recuerdo las palpitaciones reales, físicas, que tenía en la escena del crimen, cuando Raskolnikov eh, asesina a la vieja usurera, después entra la hermana, la mata, queda encerrado, esos hombres que quieren forzar la puerta y Raskolnikov está atrás y toda esa escena me acuerdo hasta el día de hoy, las palpitaciones que sufrí, cómo palpité
ese episodio, ¿no? Deja una marca en la historia de uno como lector. Y el resto, sí recuerdo que cuando la leí a los 15 años yo estaba completamente del lado de Raskolnikov, quería que no lo descubrieran, me puse completamente, me identifiqué con Raskolnikov, desconocía todo el trasfondo religioso, político, social que tenía la novela, simplemente quería que no lo descubrieran, y bueno, finalmente llegó al final. A partir de ahí empecé a leer autores rusos, me descubrí, a pesar de que era jovencito, pero me di cuenta que había notas ahí muy, muy cercanas a mí, incluso por características biográficas. A mí me tocó ver una Buenos Aires que ya no existe más, y era la Buenos Aires de los inmigrantes, europeos en su mayoría. Cuando yo era chico, para dar un ejemplo, en la casa a la derecha, contigua, vivía una pareja de italianos. A la izquierda había dos casas. La que daba adelante, a la vereda, a la calle, ahí vivía un matrimonio sin hijos. Los dos eran judíos, uno ucraniano y la mujer lituana. Y los que vivían hacia atrás, en el mismo terreno, en la parte de atrás, eran también judíos, judíos pobrísimos, indigentes, eso es algo que también no se ve más, familias judías muy pobres, y enfrente de mi casa vivían mi abuela, que era española, y en la cuadra, a la derecha, enfrente, puedo decir, si hago un ejercicio de memoria, había españoles, italianos, había gente de Chile, había gente de Paraguay, una Argentina donde la pobreza, la falta de recursos, la lucha por la existencia y la diversidad cultural era parte de mi vida. Yo crecí en ese medio. Yo crecí en ese medio escuchando hablar italiano, español, con el acento peninsular de España. Mi abuela, que era andaluza, gente de otra religión, judíos, más o menos practicantes. Todos teníamos en común, éramos todos de clase media baja y gente de clase baja. Uno de mis amigos recuerdo, jugaba en la calle conmigo descalzo, no tenía la posibilidad de usar calzado, era una familia muy pobre. Y ese mundo yo lo encontré reflejado en Crimen y Castigo. ¿Sí? Cuando yo leí la historia de Raskolnikov, un estudiante pobre, en una ciudad grande, donde también hay pobreza y la vida es difícil, a mí todo eso, bueno, Marmeladov, y por supuesto que en mi barrio y en mi cuadra había también personas que tenían problemas con el alcohol. eh, en aquel momento lo de las drogas era muy incipiente, yo estoy hablando de los años 70, y las primeras drogas eran más para las clases altas, ácidos, no estaba tan extendido, sí había problemas con el alcohol. Y el mundo de Raskolnikov, ese mundo de gente pobre, gente que lucha, que tiene esperanzas y se frustra y vuelve a intentar y fracasa y se levanta y se da esperanza a sí misma, uno a otro, ese mundo era el mío. Ese mundo era el mío, de esa Buenos Aires, de un barrio pobre, de clase media baja, no pobre extremo, pero éramos clase media baja, vivíamos con mucha austeridad, no nos faltaba nada. Y ese mundo era el mío. Entonces, eh, entró rápidamente en mí Crimen y Castigo y en general la literatura rusa que empecé a leer a partir de ahí, sobre todo la de Dostoyevsky. Quizás a medida que iban apareciendo personajes más campestres se me alejaban de mis coordenadas, pero ese mundo urbano, pobre, yo me crié en ese medio. Y es muy interesante porque para esa misma época, no recuerdo ya la memoria si fue antes o después o al mismo tiempo que leía Crimen y Castigo, en la escuela secundaria, empezamos a leer una de las marcas características de la literatura argentina, que es la literatura gauchesca. Si no recuerdo mal, leímos el primer libro fue Dos Segundos Sombra, después el Martín Fierro, alguno más que leímos por ahí. Y me acuerdo que a mí me aburría profundamente la literatura gauchesca, que se supone que es lo argentino, aquello que representa la argentinidad o que es un rasgo específico de la literatura occidental, ¿no? Y mundial. La literatura gauchesca es algo que se cultivó en Argentina. Y a mí ese mundo no... O sea, para mí la figura del gaucho
era tan ajena, tan exótica como la figura de un samurái en Japón. ¿No? Que un exotismo que puede atraer o no, pero que es algo completamente ajeno a mí, completamente ajeno. ¿No? Me habla de un mundo que no conozco, que no es el mío, otros valores, otras pautas de comportamiento, otros conflictos, ajenos completamente a mi experiencia de vida. Y yo me acuerdo, y de hecho es algo que marcó para siempre mi historia lectora. A mí nunca me gustó la literatura gauchesca, nunca me enganchó, como decimos, ¿no? Nunca me atrajo, me aburrió de adolescente, y la figura del gaucho, más allá de su lugar simbólico en la historia social argentina y el lugar objetivo que tiene, yo hablo desde una experiencia de lectura, nunca me interesó, no leería hoy un libro, como nunca en mi vida nació de mí comprar un libro que esté centrado en la figura del gaucho, no me gusta. Y Raskolnikov, a pesar de que era en el siglo XIX, en una ciudad muy lejana a Buenos Aires, en una lengua muy lejana a Buenos Aires, en una cultura muy lejana a la Argentina, me hablaba de mí. Ese Raskolnikov era un personaje, un jovencito que podía vivir al lado de mi casa y estar ahí entre nosotros, y yo podría saludarlo y decirle: hola Rodia, ¿cómo te va? Digamos, creo que ese fue un momento de mucho contacto y de mucha comunión entre Dostoyevsky y yo, y a partir de ahí yo empecé a investigar la literatura rusa.